Buenas noches, Renzo. Buenas noches. En principio, quiero agradecer a la Defensoría del Pueblo, a la Universidad Amazónica de Pando y también a IPAS por permitir este espacio para que nosotros podamos tener este conversatorio, que es un espacio propicio precisamente para intercambiar opiniones y para intercambiar también conocimientos. ¿Por qué razón Brisa Angulo decide acudir a tribunales internacionales? Brisa de Angulo, es importante señalar, se me fue la señal, un segundo, por favor. Ahora sí. Brisa de Angulo acude a los tribunales internacionales porque ella es una víctima de agresión sexual, pero además ella siente que se le denegó la justicia que ella solicitaba. Y para entender un poco este caso es importante retroceder en el tiempo y trasladarnos al año 2001, cuando Brisa tenía 16 años. Ella es una adolescente normal, ella es una adolescente que vive con sus padres, que son de origen colombiano, pero los padres, por el trabajo que desarrollan, se trasladan constantemente al área rural y existen espacios donde la familia, donde Brisa y su hermano o sus hermanos se quedan solos. Lamentablemente, un día, el año 2001, llega el primo hermano de ella y los padres, confiando en el grado de parentesco que se tenía, se sienten muy seguros de trasladarse a su lugar de trabajo, dejando a Brisa y a la familia a cuidado de este sujeto. Lamentablemente, como en todos los casos de la misma naturaleza o de esta naturaleza, el agresor empieza a acercarse a la víctima y de manera sistemática empieza a agredirla durante un periodo de 7 a 8 meses. Él la agredía sexualmente, según relata ella, todos los días y le hace un lavado de cerebro para que ella no comunique lo que estaba pasando a nadie. Ella entra en un cuadro depresivo y los padres no podían entender lo que le sucedía y tienen que acudir a un profesional para que pueda ver lo que estaba pasando. Y es ahí donde se revela que Brisa estaba siendo víctima de una agresión sexual por parte de su primo hermano. Ustedes comprenderán el drama que se vive en ese momento. El drama familiar es intenso. Por un lado, Brisa no solo es víctima de la agresión sexual, sino también es víctima de la propia familia, por cuanto existe una división marcada. Los familiares de Eduardo Angulo la llaman mentirosa, no creen en lo que ella dice. La abuela también toma parte en esto. La abuela inclusive hace algunos comentarios como que Brisa era muy cariñosa con el primo. Pues la verdad, una situación por demás dolorosa para la víctima, que estaba siendo revictimizada, teniendo que contar la historia una y otra vez, al margen de que toda la familia del primo hermano se le venía encima. En medio de todo este drama, felizmente, el padre de Brisa le da todo el apoyo a la hija y cree en la versión de ella, confía en ella, y es así que decide denunciar al primo. Y es el año 2002 que él realiza la denuncia y la fiscalía realiza la imputación formal en diciembre del año 2002. El año 2003, el Tribunal de Sentencia, que conoce del caso, emite sentencia declarando al imputado Rodríguez Angulo culpable del delito, pero no de violación, sino del delito de estupro, y se le condena a una pena privativa de libertad de 7 años. Naturalmente, esta sentencia es apelada y un año después el tribunal determina que se anulen los obrados y se inicie nuevamente un proceso por el delito de violación. El tribunal de sentencia, que conoce del caso, pronuncia sentencia y por unanimidad
declaran al imputado Rodríguez Angulo inocente, ¿no? Sin responsabilidad del delito de violación. Y aquí los jueces, inclusive, o algunos de los jueces, hacen apreciaciones muy subjetivas. Brisa, cuando presta su declaración, señala que ella llevaba, como cualquier joven, llevaba un arete que era la moda. Entonces, uno de los jueces le hace una pregunta al respecto y ella, claro, responde con firmeza. Y eso le lleva a concluir al juez que ella tenía el suficiente carácter como para saber lo que estaba pasando y un poco más señala que prácticamente como si ella fuera la culpable. Entonces, Brisa continúa con las agresiones, en este caso ya con una agresión prácticamente con las apreciaciones de un juez. Y como es entender, esta sentencia también es apelada y posteriormente, después de 2 años, se anula esta sentencia y se establece que pase a conocimiento de otro tribunal. Cuando se conoce esta causa en el otro tribunal, se establece se establece la apertura del proceso y ante la inasistencia del imputado, claro, había transcurrido ya tantos años que el imputado ya había tenido tiempo para salir del país. Entonces, no se presenta naturalmente y el tribunal lo declara rebelde, al mismo tiempo ratifica la designación de un defensor de oficio y además suspende el proceso. Este proceso, lamentablemente, se suspende durante 11 años y a los 11 años de pronto se reactiva el proceso y aquí interviene la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y se presentan un memorial ante el tribunal señalando que ante la inasistencia del imputado y siendo necesaria e indispensable la presencia de él para proseguir con la causa, era indispensable realizar el trámite de extradición del imputado. Entonces, pasaron 11 años, se reactiva el proceso. ¿Pero por qué se reactiva el proceso? Ocurre, aquí vamos a hacer un paréntesis, ocurre que el 2019 la Fiscalía General, la Fiscalía del Estado de la República de Colombia transmite una nota al Estado boliviano a través de los canales regulares por Cancillería, solicitando información acerca del imputado Rodríguez Angulo. Y esta solicitud se hace en razón de que Interpol habría dado con el paradero de este sujeto, pero ellos querían tener la certeza de que se trataba de la misma persona. Por lo tanto, solicitan al Estado boliviano huellas dactilares, solicitan mayor información acerca del proceso, solicitan la mayor documentación y, si es posible, también solicitan fotografías. La Cancillería transmite esta solicitud a la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General del Estado, después de 11 años que había dormido el proceso, instruye a la Fiscalía Departamental de Cochabamba para que realice el trámite y el seguimiento de extradición porque se hacía necesario la extradición del imputado. Bueno, entonces presentan este memorial señalando de que era indispensable la extradición del imputado para que se pueda extraditarlo y por lo tanto continuar con el proceso como una forma, tomando en cuenta siempre que la víctima requería la atención por parte del Estado y la justicia que había estado pidiendo durante años. Entonces, en ese entendido es que Interpol también elabora un informe al cual nosotros suponemos que se había emitido la notificación roja, y decimos suponemos porque la verdad es que no encontramos, solamente tuvimos acceso a algunas piezas del proceso y por lo tanto
suponemos que se había emitido una notificación roja y en razón de ello, Interpol de la República de Colombia había dado supuestamente o creía que había dado con el paradero del imputado Rodríguez Angulo. Pero para ello solicitaba la mayor información posible, pero además ellos recomiendan en un informe que era necesario tramitar la extradición por la vía diplomática. En atención a ello es que la Fiscalía de Cochabamba hace esta solicitud y presenta un memorial a efecto de que el Tribunal de Sentencia emita el auto de admisión de extradición. Este memorial es presentado en un tribunal de sentencia equivocado, en el tribunal de sentencia que había conocido en primera instancia, y cuando toma conocimiento de este memorial, este tribunal remite al tribunal donde estaba radicada la causa. Ahora bien, ¿qué pasa en este tribunal? ¿Qué pasa con la solicitud que realiza la Fiscalía? Ocurre que la presidenta del tribunal manifiesta que no es competencia del tribunal de sentencia manifestarse por la extradición y por lo tanto señala que se debería rechazar la misma. No obstante, el 20 de mayo de 2019, el tribunal de sentencia, por mayoría de votos, establece que la admisión de la extradición y que se debería realizar por la vía diplomática, ordena el legajo procesal y el Tribunal Departamental de Cochabamba se oficie al Tribunal Supremo de Justicia para que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien remita la solicitud de extradición. ¿Qué pasa cuando llega el legajo procesal al Tribunal Supremo de Justicia? El Tribunal Supremo de Justicia señala que no correspondía conocer y ellos tramitar el traslado de esta documentación por cuanto el Tribunal de Sentencia de Cochabamba había emitido el auto de admisión de extradición y por lo tanto se debería dar cumplimiento a un instructivo que tenían ellos, que había emitido el Tribunal Supremo de Justicia, que era el instructivo número 8, quebrado 2017. ¿Y qué decía este instructivo? Básicamente, este instructivo señalaba que los jueces debían viabilizar de manera inmediata las solicitudes de extradición activa. Tómese en cuenta la extradición activa directamente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, no correspondía a ese alto tribunal realizar estas gestiones de solicitud de extradición ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y dispone que se devuelvan los antecedentes al Tribunal Departamental de Cochabamba para que a su vez estos remitan al Tribunal de Sentencia que estaba conociendo de la causa. No obstante existir este instructivo, el Tribunal de Sentencia, y aquí es importante que toda esta información la manejemos siempre en el sentido de que este es un espacio de reflexión, ¿no? Todo lo que estaba pasando, si ustedes han podido advertir desde un principio, nos abre siempre a un espacio de reflexión acerca del sistema judicial, acerca de lo que se había venido tramitando durante estos años con una suspensión de 11 años y después nuevamente se reactiva y nuevamente, ¿no? El Tribunal de Sentencia no, que vaya al Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Supremo de Justicia no, es el tribunal que está conociendo de la extradición activa quien tiene que realizar este trámite y bueno, al final, pese a existir este instructivo, el Tribunal de Sentencia no remite los antecedentes, no libra el exhorto suplicatorio y es la Fiscalía quien nuevamente solicita que en atención a ese instructivo se emita la solicitud de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y qué es lo que contesta el Tribunal de Sentencia? El Tribunal de Sentencia señala que correspondía realizar estas gestiones a la Fiscalía Departamental de Cochabamba y que esta debería realizarse por la vía diplomática, evidentemente, pero que correspondía su remisión a la Fiscalía.
Entonces, la Fiscalía arma un legajo y este legajo procesal es transmitido en principio a la Fiscalía Departamental de Cochabamba y la Fiscalía Departamental de Cochabamba transmite a la Fiscalía General del Estado para que sea la Fiscalía General del Estado quien transmita todo el legajo procesal al Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, aquí se puede advertir, ¿no? O sea, no es la Cancillería, no es el Tribunal Supremo de Justicia, no es la Fiscalía, no es el Tribunal de Sentencia. Bueno, al final ocurre que cuando toma conocimiento la Fiscalía General, cuando se ve sorprendida con todo el legajo procesal de la investigación y del proceso, rechaza lo que hace es instruir que se devuelvan los antecedentes a la Fiscalía Departamental de Cochabamba para que a su vez la Fiscalía Departamental de Cochabamba remite estos antecedentes al Tribunal de Sentencia. Y es importante aquí señalar que es precisamente la Fiscalía General del Estado que señala que corresponde al tribunal que ha emitido la admisión de la extradición que realice, que emita el exhorto de solicitud de extradición a petición de la Fiscalía. Por lo tanto, pide que se requiera al Tribunal de Sentencia que se dé curso primero al exhorto de extradición, de solicitud de extradición, y se remitan los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Qué es lo que dice el Tribunal de Sentencia? El Tribunal de Sentencia señala que, de acuerdo a este instructivo, dando cumplimiento al instructivo del Tribunal Supremo de Justicia, se transmita al Ministerio de Relaciones Exteriores a la brevedad posible todos los antecedentes, y a tal efecto además dispone que sea la Fiscalía que estaba conociendo, la Fiscalía en materia de delitos sexuales y de género, que sea esta Fiscalía la que haga el seguimiento para el correspondiente trámite, ¿no? En ese sentido, aquí tenemos que hacer otro paréntesis porque paralelamente en este momento ya Brisa había acudido a los tribunales, presumimos que Brisa ya había acudido a los tribunales. ¿Por qué? A los tribunales internacionales. ¿Y por qué se hace esta presunción? Porque en ese momento, mientras estaban transmitiendo el legajo de este proceso, la Procuraduría General del Estado remite una nota a la Cancillería y solicitando información acerca de este proceso de extradición. Básicamente, lo que quería conocer la Procuraduría General era si el trámite de extradición que había sido remitido al Tribunal Supremo de Justicia había pasado por Cancillería, ¿no? Entonces, ellos tenían la duda si este trámite había sido de conocimiento de Cancillería, y la Cancillería también presumimos que en ese momento no conocía de este trámite, remite una nota al Tribunal Supremo de Justicia solicitando información acerca de la extradición Rodríguez Angulo, y naturalmente que la plataforma de información del Tribunal Supremo de Justicia dice evidentemente que no existía ningún trámite de extradición, y por supuesto que no existía ningún trámite de extradición en el Tribunal Supremo de Justicia porque esta era una extradición activa. No era una extradición pasiva, que en el caso de haber sido una extradición pasiva sí hubiera correspondido su conocimiento al Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, volvemos al momento en que la Fiscalía toma los antecedentes o hace las gestiones para que estos antecedentes, para que el legajo procesal pueda ser remitido a Cancillería.
Y posteriormente, la Fiscalía Especializada en Razón de Género y Violencia remite los actuados de investigación para la extradición y solicita finalmente al Tribunal de Sentencia que se pueda concluir con el trámite remitiendo a Cancillería. El Tribunal de Sentencia señala que siendo la autoridad central en materia de cooperación jurídica internacional la Cancillería, se remita textual, señala que deberían ser remitidos los antecedentes acompañando el oficio del Tribunal Supremo de Justicia, poner en conocimiento de las partes y remitir los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero que sea la Fiscalía la que haga el seguimiento correspondiente al trámite de extradición. Y como este trámite se debería realizar por la vía diplomática, que la Cancillería a la brevedad posible realice este trámite. Prácticamente ese es el círculo que ha empezado a dar desde su inicio hasta que remiten los antecedentes a Cancillería. Aquí también tenemos que abrir un espacio de reflexión porque si ustedes pueden advertir, todo el tiempo estaba quién debería realizar estas gestiones. Pese a existir un instructivo del Tribunal Supremo de Justicia que establecía que correspondía al tribunal que estaba conociendo de una extradición activa realizar las gestiones correspondientes, pero no solo realizar las gestiones correspondientes, sino sobre todo emitir un exhorto de solicitud de extradición al tribunal competente, en este caso al exterior. Y digo que se abre un espacio de reflexión porque cuando estos antecedentes llegan a Cancillería, llegaron así, tal cual, piezas procesales, algunas fotocopias estaban ilegibles. Me imagino que los originales fueron remitidos, pero lo curioso y lo sorpresivo en este caso es que, y por eso es que les digo que en todo caso este espacio es para que reflexionemos un poco sobre las tareas que realizamos, sobre las tareas que les toca a ustedes realizar o que les va a tocar realizar en algún momento, que no tenemos que realizar tareas con la ley del mínimo esfuerzo. Yo creo que si en este caso hubiéramos puesto un poco más de atención, tal vez no hubiéramos llegado a las instancias internacionales y sea el Estado responsable de denegación de justicia a la víctima, a Brisa. Les digo esto porque cuando el legajo procesal llega a Cancillería, no tenía un exhorto suplicatorio, no tenía una solicitud formal de extradición, es decir, no se cumplían con los requisitos mínimos que la cooperación judicial internacional requiere en estos casos. Tan solo se trataba de fotocopias de sentencia, de piezas procesales, de algunas piezas procesales y lamentablemente todo este legajo así en ese estado fue transmitido a nuestra legación diplomática en la República de Colombia para que hagan llegar a las instituciones judiciales pertinentes. En ese periodo ya había transcurrido toda la gestión 2019 y el año 2020, no recuerdo si fue entre enero o febrero, pero llega una nota de la Fiscalía de la República de Colombia y entonces en esa nota hacían referencia a una anterior nota que habían enviado solicitando información debido a que ellos tenían conocimiento que Interpol habría dado con el sujeto, pero que ellos necesitaban estar seguros antes de poder proceder a su detención. En ese sentido, reiteraban la información que habían solicitado mediante una nota anterior, es decir, que reiteraban la solicitud de mayor información del proceso, si este se había suspendido, si había prescrito, solicitaban huellas digitales del imputado, solicitaban fotografías del imputado, etcétera. Entonces, es ahí donde paralelamente la Procuraduría General del Estado
solicita una reunión con carácter de urgencia a Cancillería con la Dirección General de Asuntos Jurídicos para hacer conocer que el Estado había sido demandado y que urgía esta información. Cuando nos reunimos y revisamos los antecedentes, fue ahí donde nos llevamos la sorpresa de todo este procedimiento que había seguido este proceso y sobre todo que se había transmitido a la República de Colombia tan solo piezas procesales, partes de la sentencia, o tal vez sí se habían transmitido las sentencias, pero en todo caso no se había cumplido con todos los requisitos que deberían cumplirse para una extradición. Entonces, la Procuraduría naturalmente estaba muy preocupada y lo primero que hace es armar una estrategia para poder lograr en primera instancia un exhorto, se libre un exhorto por parte del Tribunal de Sentencia, pero el Tribunal de Sentencia lamentablemente, pese a que la Cancillería remite una nota solicitando el exhorto suplicatorio que debería cumplir con los requisitos mínimos que exigía la cooperación jurídica internacional, ni siquiera se molestó en dar una respuesta, en decir que ya se había enviado, aunque sea piezas procesales, pero tampoco lo hizo. Entonces la preocupación de la Procuraduría General del Estado era enorme. Y aquí yo debo resaltar que dieron este caso para que haga el seguimiento a un abogado muy joven, que es entendible que cuando nosotros hemos cursado derecho penal o derecho internacional, la joya era la extradición. Sin embargo, también sabemos que había muy pocos casos en ese entonces y ahora el flujo de extradiciones realmente es impresionante. Entonces, también es entendible que en nuestros estudios, o sea, tal vez pasamos muy rápidamente algunos temas, pero además estos trámites de cooperación jurídica internacional han ido creciendo en los últimos años y han adquirido un mayor matiz y bueno, existe ahora mayor normativa en esta materia. Por lo tanto, este abogado, muy preocupado por la situación que se le venía al Estado, hace su estrategia y no teníamos respuesta lamentablemente del Tribunal de Sentencia, pese a que el abogado toma una actitud prácticamente de fiera, realmente con un impulso muy grande, estaba muy comprometido con su trabajo y al final, al no tener una respuesta del Tribunal de Sentencia, decide trasladarse a la ciudad de Cochabamba para poder conversar con las autoridades pertinentes, pero sin ningún resultado. El tribunal se negaba, aduciendo que ya había realizado y había transmitido todas las piezas procesales. Ante esta situación también acude a la Fiscalía, pero la Fiscalía también se encontraba atada de manos por cuanto la emisión del exhorto suplicatorio correspondía al Tribunal de Sentencia que había admitido la extradición. A estas alturas, la Procuraduría, con este abogado, nuevamente acude a Cancillería y se tuvo la oportunidad de revisar extradiciones que habían sido muy exitosas, que habían sido llevadas muy prolijamente, que no habían tenido la mínima observación por parte de las autoridades extranjeras. Entonces, basándose en estos procesos de extradición, este abogado llega a trabajar incansablemente, inclusive los días sábados y domingos, y prácticamente él arma todo un mini proceso de lo que era el trámite de extradición, realiza tablas con la legislación nacional, realiza cuadros con la legislación nacional boliviana, realiza cuadros con la legislación colombiana, hace comparaciones, acude a fuentes, a convenios internacionales. Es decir, hace un trabajo realmente muy serio y prácticamente tuvo que hacer todo el trabajo que tristemente debo decirlo, debió realizar el Tribunal de Sentencia que conocía de este caso. Al final llega el exhorto suplicatorio como corresponde, realmente ahí ya
la Procuraduría General se tranquilizó un poco porque se mandó por la vía diplomática, se mandó nuestra alegación diplomática para que a la brevedad posible se haga llegar a los tribunales correspondientes en Colombia. Y ustedes saben que ahora es muy fácil poder comunicarse con sus homólogos, cada institución. Y naturalmente que Colombia no podía decirnos mediante una nota, saben que requerimos con urgencia el mandamiento de aprehensión habilitando a la fuerza pública nacional e internacional para que puedan aprehender al imputado Rodríguez Angulo. Pero sí, mediante comunicaciones telefónicas nos hacían conocer que era indispensable este documento, seguramente porque su legislación nacional así lo establecía. Se reiteró y aquí yo llegué a conocer de este caso hasta este momento. El último actuado que conocí fue que la Cancillería solicitó al Tribunal de Sentencia el mandamiento de aprehensión del imputado Rodríguez Angulo, haciendo hincapié que era necesario que se haga constar en el mandamiento que se habilitaba a la fuerza pública nacional y extranjera para la aprehensión de este sujeto, y ese fue el último actuado que yo conocí. Todo este drama familiar y judicial que conlleva la víctima, habían transcurrido tantos años que la víctima estudió Derecho y actualmente tiene una fundación que asiste a víctimas de violencia sexual. Y bueno, también ha sido, como en todos estos casos, ha sido revictimizada, se le ha culpado de que se aprovecha de la fundación que ella tiene. Bueno, o sea, ella ha continuado viviendo con el calvario que vivía. Pero esas son las razones por las que Brisa Angulo llega a instancias internacionales, y ella, de acuerdo a las declaraciones que realiza, señala que por primera vez, después de haber sido agredida sexualmente, por primera vez, ella ha sido escuchada por un tribunal internacional, que en el caso de Bolivia se le denegó la justicia permanentemente, y que ella por primera vez se sentía tranquila porque sentía que su voz estaba siendo escuchada. Y para cerrar estos antecedentes, solamente comentarles que ella en su demanda no solicita, como en muchos casos, una compensación económica. Ella no quiere una compensación económica. Ella apunta su mirada hacia el cambio de la legislación boliviana, sobre todo a la tipificación de lo que es el delito de estupro. Entonces, como se puede advertir a lo largo de toda esta exposición, esas son las razones por las que Brisa Angulo acude a instancias internacionales. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si Brisa hubiera obtenido por lo menos o se hubiera logrado por lo menos que el Estado boliviano logre la extradición? Naturalmente que tal vez no hubiéramos llegado al estado en el que ahora se encuentra el Estado boliviano. Justamente creo que en estos días se va a emitir, o ya se ha emitido, la sentencia, y pues naturalmente que ella acude a este tribunal porque señala que en todo momento ella no fue escuchada y se le denegó la justicia en todas las oportunidades. Aquí voy a concluir con estos antecedentes y vamos a abrir un espacio de consultas, o en todo caso, si alguno de ustedes tiene la oportunidad o ha tenido la oportunidad de conocer de este proceso, y es importante que podamos conocer algunas apreciaciones que ustedes también hayan tenido oportunidad de conocer. Muchas gracias por su atención.
Decía que se animen, por favor. Por supuesto. Uh, a ver, uh, ella acude en principio por denegación de justicia, por no haber sido escuchada por los tribunales bolivianos y tengo entendido que en la solicitud que ella presenta no solicitó ninguna compensación económica. Es más, creo que la sentencia ya ha sido emitida la anterior semana. Seguramente tardará unas semanas o unos meses en llegar y en conocer esta sentencia. La Procuraduría General del Estado, tengo entendido que también asistió a esta sentencia. Y bueno, básicamente lo que yo considero que es probable que, como ella solicita que exista un cambio en la normativa, sobre todo en el tipo penal de lo que es ella señala que es importante modificar la figura del delito de estupro, porque como sabemos en esta figura, aunque tenga la víctima relaciones sexuales consentidas entre comillas, pues a esa edad, entre los 13, 15, 16, 17 años, pues es una edad muy vulnerable por la que no puede existir el consentimiento. Entonces, ella, es probable que el tribunal tome en consideración ello, pero además, yo me imagino, como en algunos otros casos, se le va a hacer una serie de recomendaciones al Estado, pero además se va a establecer algunas precisiones por parte de la sentencia que el Estado boliviano sí o sí tiene que cumplir, porque posteriormente se va a hacer un seguimiento. Entonces, es probable que el tribunal en la sentencia señale que tal vez sea necesario modificar este tipo penal, ¿no? A lo que ella apunta. Y en todo caso, ella al no haber solicitado una compensación económica, pues no, me imagino que en la sentencia el tribunal no tendría que otorgar una sanción económica, salvo que realmente el tribunal considere que sí ha habido un daño. Obviamente que ha habido un daño, pero como ella no solicita, no quiere una compensación económica, es probable que el tribunal pues más apunte hacia el lado de la modificación del tipo penal. Yo creo que sí, yo creo que todos sabemos que tenemos responsabilidades, ¿no? Es cierto que las competencias de cada institución están bien delimitadas, sin embargo, eso no quiere decir que tenemos que dejar pasar las cosas, ¿no? Como ejemplo, había un instructivo emitido por el Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia dice textualmente:
no corresponde a ese alto tribunal hacer la remisión correspondiente. Es el tribunal que está conociendo, y en este caso el que ha emitido la admisión de la extradición, que dé cumplimiento a este instructivo, por un lado. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado dice de manera textual: a petición de la Fiscalía corresponde al tribunal que está conociéndole de la extradición activa, ¿no? Porque en este caso se trataba de una extradición activa, emitir el exhorto suplicatorio de extradición y remitir las piezas procesales, el exhorto suplicatorio, como corresponde al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que por la vía diplomática sea el Ministerio de Relaciones el que transmita. Pero ¿qué pasa? El tribunal dice, ¿no? Como es por la vía diplomática, con la mayor celeridad posible se remita el legajo procesal, se remitan las piezas del proceso. O sea, realmente aquí, por eso les decía que debería haber un espacio de reflexión, ¿no? Para todos los funcionarios, porque estamos enfocados en eso. Vean las consecuencias que ha tenido en este caso, en principio porque él la víctima acude pidiendo justicia por el delito de violación agravada, y el tribunal se pronuncia por estupro. Después es anulada esta sentencia y lo declaran sin responsabilidad. Hasta eso ya transcurrieron unos 7 años. Cuando ya pasan 8 años, la víctima sigue detrás de justicia. ¿Y qué pasa? El imputado ha escapado. ¿Qué hubiera pasado si el imputado no hubiera escapado? Por lo menos se hubiera establecido un proceso, él hubiera tenido una defensa, ella hubiera sido escuchada, hubiera habido un proceso que hubiera podido culminar, pero no, el sujeto escapó, no se pudo proseguir con el proceso. Cuando se activa después de 11 años, viene ¿no? la vía crucis. No, corresponde a la Fiscalía, no, corresponde al Tribunal Supremo, no, corresponde. Entonces, prácticamente Brisa se ha visto desamparada por la justicia, y en razón de ello es que llegamos a donde llegamos. Doctora. Buenas noches. Sí, buenas noches. Una consulta, doctora. Dentro de este proceso de investigación por el delito, primeramente por el delito de violación, tengo entendido que se le sentenció por el delito de estupro, ¿no? No ha habido el principio de congruencia seguramente en la sentencia, y por ese motivo se ha debido anular obrados hasta el vicio más antiguo, que sería la sentencia. Ahora bien, doctora, con relación al procedimiento o al proceso en sí, ¿ha habido en este caso una medida cautelar con respecto al denunciado? Porque usted me dice que ha escapado de la justicia esa persona, y presumo que tal vez no tenía ninguna medida cautelar, o estaría tal vez con una medida sustitutiva. Mire, cuando nosotros conocemos de este proceso, no tuvimos acceso a todo el expediente, a todos los cuerpos legales. Tan solo tuvimos acceso a algunas piezas procesales que habían transmitido el tribunal de sentencia. Así que todo lo que yo les he podido referir ha sido lo que yo he conocido por algunas piezas del proceso. No hemos tenido acceso a mayor información, y prácticamente la Procuraduría General del Estado también se trasladó a la ciudad de Cochabamba para poder informarse más acerca de este caso. Todo lo que yo he conocido ha sido en el marco de cooperación jurídica internacional, cuando existe la alerta de que este sujeto habría sido identificado por Interpol de Colombia y que requerían mayor información. Entonces, es ahí donde yo conozco algunas piezas procesales, no conozco todo el proceso, y es más, yo conozco en la parte donde Brisa ya acude al Tribunal Internacional, y la Procuraduría General del Estado solicita información, muy preocupada porque ya tenía que hacer la defensa legal del Estado, ¿no? Entonces, no tengo conocimiento, la verdad, de mayores datos del proceso.
Adelante, por favor. Yo creo que tendría que ser una labor conjunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Sabemos que el hubiera no existe, pero si se hubiera coordinado, por ejemplo, si ustedes han podido advertir, este era un tema de Fiscalía, en este caso la Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia, que quizá podía haber intervenido, pero más era como se trataba de una extradición activa, no tenía competencia prácticamente, pero sí se podía haber coordinado Cancillería, Fiscalía General, el Tribunal Supremo de Justicia y la Procuraduría General. Es entendible que no todos tienen la obligación de conocer un procedimiento, es entendible, pero es también entendible que uno puede equivocarse. Lo malo no es equivocarse, lo malo es persistir en el error, ¿no? Eso es lo malo. Entonces, yo creo que aquí la Procuraduría General del Estado debería hacer una revisión de los antecedentes, ubicar las falencias y en coordinación con el Ministerio de Justicia podría determinar la responsabilidad o por lo menos abrir espacios de reflexión como estos, porque estos precisamente son espacios reflexivos donde uno se pone a pensar, pobres de las víctimas de violencia sexual, que no solamente son revictimizadas por la familia, no solamente son revictimizadas por el sistema judicial, ¿no? Sino por la sociedad en su conjunto. O sea, ha sido tan lamentable este caso que inclusive ha enfrentado a una familia, por un lado, la familia de la víctima y por otro lado, la familia del victimador. Al mismo tiempo, Brisa es víctima del sistema judicial, ¿no? Como hemos visto por la referencia, todos decían, no, a mí no me corresponde, no. Es más, hay un voto disidente donde dice, no es competencia de este juzgado admitir la solicitud de extradición. Cuando existe ese instructivo, conoce el tribunal de sentencia donde dice que se debe dar cumplimiento a ese instructivo. Cuando nosotros vimos este instructivo, llegamos a la conclusión de que precisamente el Tribunal Supremo de Justicia emitió este instructivo en razón de que seguramente han habido muchos casos de extradición activa que llegaban al Tribunal Supremo de Justicia. Y el Tribunal Supremo de Justicia, a fin de que ya no sigan mandando estos casos de extradición activa, emitió esta circular precisamente. El fundamento de esta circular dice claramente que de manera oportuna, eficaz, para aquellos juzgados que estén conociendo en una extradición activa, corresponde su diligenciamiento por la vía diplomática directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, no correspondiendo al Tribunal Supremo de Justicia. Quizá un poquito para diferenciar la extradición activa de la pasiva. El Tribunal Supremo de Justicia es competente para aquellas solicitudes de extradición pasiva. ¿Qué quiere decir? Que cuando un Estado extranjero solicite la entrega de una persona que ha cometido un delito, que ha sido sentenciado, etcétera, en un Estado extranjero. Esa es una extradición pasiva. En este caso se trataba de una extradición activa, donde el Estado boliviano solicitaba a un Estado extranjero, en este caso al Estado de Colombia, para que entreguen al imputado Rodríguez Angulo para que se lleve a efecto su proceso, el proceso penal que se tenía en Bolivia, porque el delito había sido cometido en la ciudad de Cochabamba.
Yo creo que la Corte va a establecer con claridad todos esos elementos. Es probable que inclusive la Corte determine que se continúe con el proceso hasta dar con el paradero de este ciudadano. Es probable. Es probable también que haga otro tipo de recomendaciones, pero lo importante es que después, una vez que salga el fallo, la Corte hace un seguimiento y el Estado boliviano tiene que ir informando acerca de todo lo que está haciendo en el caso. Claro, claro, claro. Claro, claro, pero ella manifiesta que por primera vez ella siente que ha sido escuchada, ella siente que los tribunales le han prestado atención. Ella siente que ha sido, que al fin ella ha podido acceder a que una corte pueda escuchar lo que le ha pasado. Ujú. Ya, claro. Claro, Brisa, creo que ella está alrededor de los 30 y tantos años, ¿no? Y precisamente ella estudió Derecho para hacer la defensa, para proteger a las víctimas de agresión sexual. Quizá, Renzo, me gustaría, para cerrar mi intervención, me gustaría un poco, hemos visto el caso de lo que no se debería haber hecho, ¿no? Lo que no se debería hacer. Pero muy rápidamente me gustaría comentarles acerca de un caso de violencia también sexual, pero que es la víctima es una niña de 11 años, boliviana, que se traslada a Londres y la madre, por las horas que trabajaba, conoce a un sujeto boliviano y deja a la niña al cuidado de este sujeto mientras iba a trabajar y viceversa, ¿no? Este sujeto tenía también una niña de la misma edad y dejaba con la madre cuando el sujeto iba a trabajar. Pero lo curioso es que este sujeto empieza ya los fines de semana a decirle a la madre que venga a dormir a la casa porque como mi hija es de la misma edad, juegan con muñecas, ¿no? Pero la intención de este sujeto, la más vil, la más baja, era agredirla sexualmente a esta niña. Cuando Reino Unido conoce de este caso, es admirable cómo
sin importar si esta niña tenía papeles regulares o no, inicia el proceso. Este sujeto, cuando se ve descubierto, huye de Reino Unido y se instala en Santa Cruz, y las autoridades de aquel estado, es impresionante con la celeridad que trabajan en el caso, con un máximo cuidado hacen las gestiones para que la niña pueda prestar sus declaraciones, cosa de que no la violentan. Las declaraciones de ella son espantosas, son espeluznantes, realmente son, o sea, yo les digo que cuando he leído este caso, de verdad yo me he puesto a llorar, porque es tan dramático lo que relata esta niña, y las autoridades judiciales actúan con una prolijidad y una seriedad, pero impresionante. Es más, ellos hacen legajos judiciales con sentencias traducidas, hacen 3 ejemplares, cosa que el Estado boliviano ni siquiera tenga que molestarse en hacer fotocopias. La cónsul de Reino Unido se pone en contacto con Cancillería, manteniendo la reserva absoluta de la identidad de la niña. Lo que no quería era que pase por las instancias pertinentes y que las personas lean el proceso y se enteren de lo que estaba pasando. Ella pide que pase por las instancias que corresponden, pero sin ser abiertos los sobres. Y este caso, cuando llega a Bolivia, en persona la cónsul trae la documentación pidiendo la absoluta reserva, pero las autoridades británicas inclusive ya habían dado con el paradero de este sujeto. Sabían perfectamente que trabajaba en una banda, tocaba en una banda, que inclusive creo que hasta ya habían ubicado el domicilio de él. Entonces, estos son los ejemplos que nosotros debemos seguir. La celeridad y la seriedad con que hacen este trabajo, porque tenemos que tomar en cuenta que realmente estas víctimas sufren un calvario. Sí. No, en todo caso, Renzo, la agradecida soy yo, porque como señalé al principio, estos son espacios que permiten conocer de estos casos y sobre todo tomando en cuenta siempre como una reflexión, ¿no? De lo que no se debe hacer o de lo que se debe hacer, ¿no? Entonces, no tenemos que ser pasivos. Nosotros en algún momento, o tal vez ya muchos de los asistentes en este diplomado ya ejercen funciones, sean judiciales, fiscales o municipales, pero que están implicados en esta temática que es tan dolorosa, pero al mismo tiempo que nos tiene que hacer más sensibles. Y como tú bien decías, las consecuencias no son en el momento, ¿no? Las consecuencias son a futuro
Y las consecuencias son lamentablemente para el Estado, ¿no? Que una víctima de agresión sexual tiene, al no encontrar justicia en su propio sistema, tiene que acudir a un sistema internacional para poder ser escuchada y para que se le pueda hacer justicia. Yo quedo muy agradecida a Renzo, en todo caso, a la Defensoría del Pueblo, a la universidad, a IPAS, a los asistentes, porque para mí de verdad es muy grato el poder, bueno, el tema si bien es muy ingrato, sin embargo, el espacio reflexivo es prácticamente lo que nos debería impulsar a tomar conciencia de nuestros actos y a no ser pasivos, a detectar falencias oportunamente, porque si bien les decía que no es malo equivocarse, lo malo es persistir en el error. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por su atención. Buenas noches, hasta luego, profesora. Hasta luego. Profe, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias.